Siendo las 7:05, creo que podemos empezar. Igual el uso de estas herramientas puede ser nueva para muchos de nosotros, así que nos estamos tomando unos minutos para poder dar tiempo a que se vayan integrando. Limber, ¿te parece si comenzamos en 2 minutos? 2 minutos y comenzamos, estimado Carlos. De acuerdo. Muchas gracias. Ok. Bien, vamos a empezar. Buenas noches con todos. Ya los vemos conectados al Facebook del programa GFP Subnacional. Esperamos que con el transcurso de los minutos vayan incorporándose más personas a nuestro primer webinar. En esta oportunidad nos acompaña nuestro director del programa GFP Subnacional, Carlos Vargas Mas, economista, licenciado de la Universidad Católica, con posgrados, maestrías en España. Él ha tenido una vasta experiencia en el sector público, primero en el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros ministerios y organismos internacionales anteriormente, y en los últimos años ha estado detrás de el equipo de coordinación y bajo la dirección de una dirección de control interno en Contraloría General de la República, mostrando todo lo que significa el avance del perfil de Contraloría en temas de gestión de riesgos, específicamente control interno. Es para mí un gusto y un honor cederle entonces la palabra a Carlos Vargas para que empiece el webinar del día de hoy. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Limber. Gracias por la introducción. Buenas noches con todos y todas. Yo antes de comenzar con la sesión, bueno, primero quería brevemente comentarles qué es lo que hacemos nosotros en el programa de gestión de finanzas públicas a nivel subnacional. Nosotros lo que hacemos es contribuir con algunos gobiernos subnacionales para que puedan mejorar en la provisión de los servicios públicos, principalmente aquellos vinculados con los servicios básicos, salud, educación. Y para eso nosotros apoyamos en los sistemas administrativos que transversalmente son parte de esta gran cadena de valor, como puede ser temas de presupuesto, inversión pública, recaudación de impuestos, almacenes, la parte logística, ¿no? Asimismo, para poder lograr esta mejora de los servicios públicos, es importante también trabajar en los temas de integridad pública, ¿no? Que tiene que ver más con
las conductas de los funcionarios, de las autoridades. Ahí apoyamos en algunos instrumentos que ayudan a promover la integridad pública tan necesaria, ¿no? En una entidad, ya sea pública como privada. Y también apoyamos en algunos temas anticorrupción, y ahí se trabaja directamente con el Poder Judicial y el Ministerio Público. En este marco, nosotros brindamos apoyo a 11 gobiernos nacionales, ubicados en Piura, Lambayeque, La Libertad, Cusco, Apurímac y San Martín, tanto a los gobiernos regionales como a las municipalidades provinciales que coinciden con las capitales de estos departamentos. Para ello, nosotros coordinamos estrechamente con algunas entidades que son rectoras de muchas de las políticas públicas en las cuales nosotros intervenimos, apoyamos para que puedan ser adecuadamente implementadas, como es el Ministerio de Economía y Finanzas, CEPLAN, la Contraloría. En ese marco, nosotros hemos ayudado a desarrollar o a implementar algunos de estos instrumentos tan necesarios. Y el día de hoy quiero referirme a los temas de control interno porque un componente importante del control interno es la gestión de riesgos. Pero muchas veces este tema se confunde, se entiende que es una labor que únicamente tiene que realizar la Contraloría, cuando en realidad es una labor que debe realizar la propia entidad. Lo menciono porque esto trajo a colación algunas conversaciones hace algunos días con algunos colegas, con algunos miembros del equipo y también con algunos funcionarios de la Contraloría. Y en este contexto, donde se requiere oportunidad en la labor que realizan, sobre todo las personas que están vinculadas con la atención de la emergencia, era importante poder repensar algunos instrumentos para que puedan ser más funcionales, más útiles. ¿Cómo podemos utilizar estos instrumentos para las labores que ahora tenemos que hacer de forma urgente, ¿no? Y ahí surge la idea de poder establecer espacios, como el que estamos nosotros el día de hoy propiciando, para poder establecer alguna herramienta que sea fácil de utilizar, pero bastante útil, que es la gestión de riesgos, pero relajando alguna de los pasos metodológicos, sin vulnerar obviamente la capacidad de la herramienta, el poder de la herramienta, pero creemos que es un momento para poder pensar en obtener información importante que nos permita prevenir, ¿no? Y es ahí donde nosotros veíamos en la actual gestión de la Contraloría una fuerte voluntad de apoyar más bien en la prevención de los problemas que se puedan dar en una gestión, ¿no? Con esta lógica de poder advertir a las autoridades, ¿no? Y no entrar posteriormente a través de auditoría y cumplimiento para identificar responsabilidades de tipo administrativo, civil o penal, sino más bien estar un poco antes, ¿no? Y ayudar a advertir para poder evitar que se produzcan los problemas y de esa manera no tener un enfoque más punitivo, sino más preventivo. A nosotros nos pareció bastante interesante lo que está haciendo a través de las acciones preventivas, el control concurrente es una de esas herramientas, pero también a través del control interno, que tiene esta mirada de poder prevenir. Es así que empezamos a ver formas más sencillas de implementar esta herramienta y es un poco lo que queremos mostrar el día de hoy. Queremos ver cómo adaptamos esta herramienta para que pueda ser más funcional, pero también queremos establecer un espacio para compartir, porque sabemos de buenas prácticas que ya se han generado en esta actual coyuntura, que creemos es importante compartir con las otras entidades. Muchas veces aprendemos de los errores de otros, ¿no? Y eso creo que es importante también decirlo de forma transparente para poder a partir de ahí establecer algunas medidas que permitan evitar que vuelvan a ocurrir, ¿no? Seguramente para algunas entidades ya fue un problema, pero para otras será un riesgo, es decir, algo que podría pasar, pero que todavía no ha ocurrido. Entonces, en ese sentido, yo quisiera que se tome este espacio, este webinar que hemos desarrollado, que estamos desarrollando, para poder contribuir, brindar un insumo que pueda permitir a algunos funcionarios, autoridades, a tomar medidas correctivas, medidas que permitan corregir en el camino y de esa manera prevenir que se conviertan en problemas mucho más grandes y que, bueno, difícilmente puedan atenderlos, ¿no? Ese es un poco el objetivo de este espacio y espero que a través de su participación podamos enriquecer la discusión que vamos a tener a partir del día de hoy y el día jueves. Bueno, sin más, yo quisiera empezar con la presentación. Algunos temas que vamos a tratar, espero yo, en esta sesión. Prometo hacerlo bastante breve. La idea no es entrar en discusiones teóricas, sino más bien entrar
a discutir los temas más prácticos que son de mayor interés seguramente por todos ustedes. Pero antes quisiéramos nosotros hablar qué es lo que finalmente queremos nosotros como funcionarios, como parte de una organización pública, pero también como ciudadanos. Finalmente, todo lo que hacemos y todo lo que implementamos es para poder tener cambios o efectos positivos, es decir, resultados. Es importante previamente poder hablar de algunos conceptos, diferencias que existen entre un riesgo y un problema. ¿Qué es una medida de mitigación de riesgos? Vamos a ver que en realidad eso es la medida de control, pero eso se puede confundir y eso queremos aclararlo. A lo largo de algunos temas, situaciones que yo voy a comentar, seguramente lo que vamos a descubrir todos o redescubrir es que la gestión de riesgos es inherente a todas las actividades que hacemos nosotros. Principalmente vinculada a la gestión, pero también está implementándose en el ámbito seguramente familiar, laboral, personal. Lo vamos a ver con algunos casos que yo he preparado para el día de hoy. Luego vamos a proponer esta metodología que hemos ya discutido con la Contraloría para que pueda ser utilizada en este contexto. Y al final estoy proponiendo un ejercicio para desarrollar con todos ustedes, para poder también obtener información que pueda ser útil a ustedes mismos, con la información que ustedes nos van a dar a partir de este ejercicio. En la segunda sesión nosotros vamos a desarrollar algunas medidas, vamos a identificar buenas prácticas que puedan ser útiles, y vamos a contar para ello con el apoyo de varios especialistas. Es decir, esta sesión que estamos desarrollando el día de hoy no solamente está a cargo de mí, sino ustedes no los ven, pero hay todo un equipo que está apoyando para la realización de este seminario, y principalmente lo vamos a ver reflejado en todos los comentarios que nosotros vamos a dar a aquellos puntos que ustedes van a tocar, aquellas preguntas, consultas, comentarios que ustedes seguramente van a hacer durante el desarrollo de este seminario. Muy bien, vamos a empezar a definir qué es gestión por resultados. Pero más que hablar de conceptos, yo quisiera contarles una historia. Permítame, por favor, contarles una historia. Y trata de la siguiente manera. Había una vez dos hombres que se llamaban José Quispe. Uno era cura y el otro chofer de combi. El destino quiso que los dos murieran al mismo tiempo. San Pedro lo recibió en el cielo. Tu nombre, José Quispe. ¿El cura? No, el chofer de combi. San Pedro le dice al chofer de combi: hijo, te has ganado el paraíso. Toma esta túnica con hilos de oro. Después le toca el turno al cura. Tu nombre, José Quispe. ¿El cura? Sí. San Pedro le dice al cura: te has ganado el paraíso. Toma esta túnica de algodón. ¿Túnica de algodón? No puede ser. Conozco al otro José Quispe. Era chofer de combi. Era un desastre. Se subía a las veredas, hacía carreras, atropellaba a las abuelitas. Debe haber un error. No, no hay ningún error, hijo mío, dijo San Pedro. Lo que pasa es que en el cielo ahora hacemos gestión por resultados. Te voy a explicar. Durante los últimos 25 años, cada vez que tú predicabas en la misa, la gente dormía, chismeaba o jugaba. En cambio, cada vez que el chofer de combi manejaba, la gente rezaba y se acordaba de Dios. Resultados, hijo, resultados. ¿Qué es lo que queremos transmitir con esta historia, con este chiste? Es que al final del día, lo que el ciudadano quiere y entiende son resultados. Son cambios o efectos positivos. Lo que entiende es que la canasta que se ha prometido llegue oportunamente, que ese bono que también se ha aprobado llegue oportunamente para poder ayudarlos en esta coyuntura. Que si hay un problema de inseguridad ciudadana, pues espera que se mejoren, y eso lo entiende cuando empieza a haber mejoras. Seguramente no va a entender, o seguramente no, en algunos casos no le va a interesar estos problemas que puedan existir si es que el planeamiento no conversa con el presupuesto o algunos problemas logísticos. Eso seguramente o no lo entiende o no le interesa, pero lo que sí entiende y le interesa de primera mano es que las cosas cambien, ¿no? Por eso finalmente nosotros como funcionarios, como personas que trabajamos en una organización pública, tenemos que entendernos como parte de una misma cadena de valor. Todos haciendo una partecita de esa cadena, pero finalmente todos tenemos el mismo objetivo: brindar servicios públicos en las cantidades y calidades necesarias. En realidad, la gestión por resultados apunta a eso, es un cambio de chip, es empezar a ver al ciudadano como la razón de ser de la función pública. Todo lo que hacemos se debe a eso, ¿no? Y dejar de lado aspectos o algunas trabas que
se han observado, ¿no?, en algunas entidades en el pasado, de tener esta mirada más compartimentada, de solamente asegurar que una partecita lo hagamos, que es lo que hacemos o desarrollamos en una determinada área, sin asegurarnos que el otro, que es parte también de la misma cadena, también opere adecuadamente. Es un poco lo que queremos traer a reflexión. Todo lo que vamos a hacer, todos los instrumentos que vamos a implementar, tienen sentido sí y solo sí permite mejorar la entrega, la provisión de los servicios públicos. En ese sentido, en ese marco se sitúa la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es complementaria, no se superpone a la gestión por resultados. Es necesaria para poder ayudar a obtener estos resultados. No es, es una condición necesaria, pero tampoco es suficiente. Vamos a ver que ayuda, pero hay otros instrumentos, otros aspectos que también tenemos que asegurar que funcionen. El día de hoy vamos a centrarnos en la gestión de riesgos. Riesgos versus problemas. En realidad, un problema es cuando algo ya sucedió, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya observamos que la canasta llegó fuera del plazo o no llegó a las personas que debió llegar, o los temas de prevención no fueron oportunos, o seguimos observando ya los delitos se han materializado y están aumentando. Ya el problema, la situación negativa se ha materializado. Eso es un problema. Cuando ya una situación negativa ya está presente, se está dando, se ha materializado. En cambio, un riesgo es cuando todavía no se ha materializado ese problema. Es decir, estamos un paso atrás. Podemos prever que pueda ocurrir una situación negativa, pero todavía estamos a tiempo para evitar de que se materialice. ¿De acuerdo? Cuando estamos en ese momento, en esa situación, toda esa información que vamos a manejar es riesgo. Podría ocurrir de que no llegue a tiempo esa canasta. Podría ocurrir que ese medicamento o equipo médico no llegue a tiempo. Podría, es decir, todavía no ha ocurrido. Esa es la gran diferencia. Por eso, cuando nosotros estamos frente a un problema, la forma de solucionarlo ya implica otra serie de actividades, otros instrumentos. Cuando estamos ante un riesgo, vamos a nosotros a ver que los instrumentos son distintos, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que puedan establecer claramente la diferencia entre un problema y un riesgo. ¿De acuerdo? Los dos son distintos y por lo tanto tienen tratamientos distintos. Muy bien. Para poder evitar de que esos riesgos se materialicen y se conviertan en problemas, vamos a establecer un conjunto de medidas. Ese conjunto de medidas que me va a permitir evitar que se materialicen, los vamos a denominar medidas de mitigación de riesgos, o también se le conoce como medidas de control. Ojo, que cuando digo medidas de control, no nos estamos refiriendo a las medidas de control que son atribuidas al Sistema Nacional de Control. No. Aquí voy a aprovechar para decir, la gestión de riesgos depende de la entidad, depende de un área, depende de la organización, no depende de un externo. El principal interesado debería ser esa misma organización para poder evitar problemas. Esa debería ser la motivación. La motivación debería ir hacia un instrumento que permita corregir en el camino para poder evitar que algo se convierta en un problema y que finalmente tengamos que tratar el problema, tengamos que establecer algunas medidas para poder corregir ya un problema, pero en realidad hemos podido hacer mucho antes, ¿no? Para evitar que eso se convierta en un problema, vuelvo a decirlo. Así que, por favor, cuando yo me refiera a lo largo de esta sesión y de la siguiente, de medidas de control, por favor, no lo atribuyan a las medidas de control que seguramente ustedes lo atribuyen o lo conocen más como estas auditorías ex post, que son las auditorías de cumplimiento, ¿no? Que también las denominamos como el control gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control. No me estoy refiriendo a eso, no nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a todas las medidas que una organización debe implementar para poder evitar problemas. ¿De acuerdo? Acá me voy a detener un poco para poder asegurarme de que todos estemos entendiendo la diferencia entre un riesgo y qué es una medida de control. A ver, yo siempre cuando hablo de estos temas, utilizo una anécdota, algo que me pasó a mí. Hace algunos años, cuando mi hijo tenía más o menos como 8 o 9 años, nosotros solemos visitar a la abuela, más o menos cada 2 domingos, ¿no? Estamos yendo a su casa y ella vive en un segundo piso. Y la escalera es bastante empinada, ¿no? Cuando estábamos en la casa de la abuela,
y al frente hay un parque, y mi hijo pues obviamente quería salir ahí para jugar con los amiguitos que tiene por ahí por la casa de la abuela. Yo le decía, hijo, cuando bajes esas escaleras, por favor, hazlo despacio y agárrate de la baranda. ¿Sí? Ya. Pregunta, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que yo quería evitar? ¿No? Seguramente ustedes están pensando ahorita, sí, bueno, pues claro, el riesgo es de que se caiga, se rompa la cabeza, un brazo, ¿no? Se rompa un hueso. Exactamente. Ese es el riesgo, ¿no? El riesgo de que se baje rápido y sin agarrarse a la baranda es que se caiga y se pueda accidentar, ¿no? Y eso es precisamente lo que yo quería evitar, ¿no? Quería evitar que mi hijo tuviera un accidente. Ya. Eso es el riesgo. Ahora les pregunto, ¿cuál sería en esta situación las medidas para mitigar ese riesgo? Es decir, las medidas de control. Yo estoy seguro que ustedes están pensando, bueno, pues agarrarse, ¿no?, de la baranda, bajar despacio. Exactamente. El hecho de yo establecer como medida, mira, hazlo de forma o hazlo despacio cuando baje la escalera y agarrándote de la baranda, esas son las medidas para mitigar ese riesgo, ¿no? Miren cómo nosotros estamos utilizando una situación de la vida diaria, de la vida personal, para poder graficar qué es un riesgo y cuáles son las medidas de control. ¿Por qué? Porque en realidad yo estoy seguro de que ustedes lo hacemos nosotros en todo momento. Nosotros, por naturaleza, queremos evitar problemas y establecemos medidas para evitar. Esas son las medidas de mitigación de riesgos. Pero bueno, para terminar la anécdota, lo que pasó fue que mi hijo, bueno, como todos nosotros a veces, o muchas veces no hacemos caso a los padres, mi hijo no me hizo caso y se cayó. Yo estaba ahí como a 30 metros y vi cómo mi hijo se dio volantín en las escaleras. Felizmente, a Dios gracias, más que un moretón no pasó. No tuvo una cabeza rota, ningún hueso roto. Y han pasado ya alrededor de 6 años, ¿y cómo creen que mi hijo baja esas escaleras? Agarrado así fuerte la baranda y despacio. Ya aprendió, a la mala, pero aprendió. Un poco es eso lo que nosotros queremos graficar y vamos a hacerlo a través de esta sesión. Es importante establecer, identificar esos riesgos, no de todos, sino de los más importantes, y pensar en las medidas que me van a permitir evitar que se conviertan en problemas. Muy bien. Por lo tanto, el riesgo es inherente a la gestión. Yo estoy seguro que ustedes, cuando reciben un encargo, alguno de ustedes será responsable de algún área, algún equipo, cuando su superior inmediato le pide algún producto para una determinada fecha, seguramente ustedes no van a esperar el último día para preguntar a su equipo si tienen el producto, tienen el entregable. Ustedes desde antes seguramente van a marcar algunos hitos, van a ver los avances, ¿no? Van a preguntar cómo están. Porque si hay algún problema en el camino, lo van a poder corregir de tal forma de que van a evitar que cuando llegue el plazo puedan tener el producto. Van a evitar que no lo tengan a tiempo, ¿no? Eso es a toda costa hay que evitar, ¿no? Más bien lo que hay que propiciar es que el producto se tenga en el plazo establecido. Pueden ocurrir varias situaciones, ¿no?, en ese camino, pero ustedes tienen que estar al tanto, tienen que estar supervisando, tienen que estar chequeando para poder corregir y establecer una medida que permita reducir ese riesgo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros lo hacemos en cada momento, en el trabajo, en la casa. He preparado algunos casos que también van a ayudar a reforzar esa idea. El primer caso tiene que ver con un tema también familiar, que más de uno se va a identificar con esta situación. Cuando nosotros tenemos que pagar algún recibo de luz, agua, muchas veces lo que hacen las personas que vienen a dejar esos recibos, lo dejan debajo de la puerta, ¿cierto? Y por ahí quizás, y sobre todo en mi caso, lo agarran mis hijos y a veces pues lo dejan en un lugar visible, como a veces no, ¿no? Y si uno no lo tiene presente y se olvida de ese recibo, el riesgo es que finalmente no paguemos a tiempo. Y lo que va a suceder es que seguramente nos van a recortar el servicio y cuando vamos a pagar ya va a ser con un costo adicional, ¿cierto? Encareciendo el servicio, además de los problemas familiares que esto pueda traer, ¿no? Con la esposa, con el esposo seguramente, ¿no? Por lo tanto, esta situación es el riesgo, es lo que queremos evitar, ¿no? Que se vaya a cortar el servicio. La pregunta aquí es, ¿qué harían ustedes para evitar ese riesgo? ¿No? Ya está bien claro, bien definido, espero, ¿no?, ese riesgo, ese problema que queremos evitar. Ahora, ¿qué harían ustedes para evitar ese riesgo? Yo les digo lo que hago en mi casa. Como
ese riesgo existe, y yo confieso, alguna vez me ha pasado, lo que hacemos es, ya todos sabemos que los recibos los ponemos en el lugar que todos los días nosotros solemos ver, ¿no? Nosotros en mi casa almorzamos en la cocina y tenemos una mesita que está muy cerca de la refrigeradora. Así que los recibos están ahí con un imán puestos en la refrigeradora. Para nosotros, la medida que va a mitigar, reducir el riesgo de que yo no pague los servicios es precisamente ponerlo en un lugar visible, ¿no? Y de esa forma tener presente la fecha, el plazo para poder pagar los servicios. Bueno, ahora hay herramientas más modernas, uno puede programar ahí en el banco, en los aplicativos, para que este pago sea automático, de acuerdo. Ahora podemos utilizar otras herramientas mucho más efectivas para poder asegurar que no incurramos en ese problema. Es decir, poder establecer esa medida que me va a mitigar ese riesgo. Siguiente es un caso ya más de una organización, en este caso una empresa privada, una empresa proveedora de servicios informáticos, cuando al pagar una factura la juntaba la orden de pago, sin embargo no colocaba un sello impreso con el concepto de pagado, ¿no? Por lo tanto, existía el riesgo de pagar 2 veces la misma factura. Hacemos la misma pregunta ante esta situación, para poder evitar que se pague 2 veces. ¿Qué se podía hacer para reducir este riesgo? Bueno, acá lo ponemos y es tan simple como poner el sello y registrar los gastos adecuada y oportunamente. Es decir, visibilizar aquello que ya ha sido pagado para no incurrir en un doble pago, ¿no? Tan simple como eso. Muy bien. Hasta aquí yo lo que quería era, de forma sencilla, a través de estas historias, a través de estas anécdotas, fijar ideas que vamos a utilizar a partir de este momento. La primera, la diferencia entre un riesgo y un problema. Un riesgo es un problema que no se ha materializado. Segundo, las medidas que me van a permitir reducir ese riesgo las vamos a denominar medidas de mitigación de riesgo o medidas de control, ¿de acuerdo? Eso es lo importante porque hacia eso nos vamos a abocar el día de hoy. En la academia y también en las organizaciones que tienen que cumplir objetivos, como son todas aquellas vinculadas al Estado, las entidades públicas, seguramente han desarrollado más estos instrumentos de gestión de riesgos. Hay metodologías, hay estándares internacionales, el COSO, las ISOs, y hemos identificado ahí como una columna vertebral. Hay como un denominador común. Y uno de ellos es la gestión de riesgos. ¿Cómo vamos a nosotros a ubicar una matriz sencilla donde vamos a identificar los riesgos principales, los más relevantes, y cuáles son esas medidas que van a permitir mitigarlos? Hay algunas formas, metodologías para saber cuándo un riesgo es importante, cuándo una medida de control ha sido adecuadamente identificada. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es tratar de ofrecer una metodología más sencilla, ir directamente a la información que para ustedes pueda ser de mayor utilidad. En ese sentido, vamos a relajar algunos pasos de la metodología sin sacrificar, obviamente, la rigurosidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, el primer paso es identificar a qué le vamos a hacer gestión de riesgos. Es decir, cuál es ese proceso vinculado a ese bien o servicio que se va a brindar, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la actual coyuntura de atención de la emergencia contra el COVID-19, vamos a encontrar algunos servicios que se están dando. Por ejemplo, la entrega de canastas de víveres a cargo de las municipalidades, los gobiernos locales. Sabemos que han recibido un presupuesto adicional para poder comprar productos y ser entregados a través de una canasta. El segundo, atención de personas con sospecha o infección confirmada por coronavirus. Todo aquello que está vinculado a la prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por el COVID. La recepción, organización y distribución de los traslados de los pacientes confirmados o sospechosos sintomáticos del COVID. También el cuidado integral de salud en el primer nivel de atención en el contexto de la atención de la emergencia. En realidad, todos estos servicios son algunos de los que actualmente se están dando. Aquí podemos agregar más, incluso sabemos que en estos días también se están brindando nuevos servicios, pero yo los pongo como ejemplo, aquellos que hemos encontrado como, los más recurrentes, desarrollados por los gobiernos nacionales, tanto regionales como locales,
Y vamos a escoger uno de ellos, quizás el que ha sido más mediático, el que ahora sabemos que ya hay un porcentaje alto de gobiernos locales que ya lo han entregado, todavía existe un porcentaje importante que está pendiente de hacerlo, que es la entrega de la canasta de víveres. Por lo tanto, hemos cumplido con el primer paso. En este ejemplo, yo he identificado como bien o servicio, para poder hacer la gestión de riesgos, la entrega de canasta de víveres. Voy a utilizar eso como ejemplo de aquí en adelante. El segundo paso es identificar cuáles son las características esperadas para este producto que vamos a entregar, para la canasta de víveres. En este caso, ¿cuáles son esas características deseadas, o también llamadas atributos, de la canasta de víveres? Son los siguientes. Primero, que la canasta sea entregada a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no? Que cumpla con estos criterios que han sido establecidos por la PCM. Segundo, que sean entregadas oportunamente, ¿no? En esta semana. Si la entregues aquí a 2 semanas, ya perdimos la oportunidad. Tercero, los productos de la canasta deben ser adquiridos a valor de mercado, es decir, que no hayan sido comprados los productos con sobrevaloración. Cuarto, que los productos se encuentren en buen estado, cumpliendo las disposiciones sanitarias y la composición nutricional que ha sido establecido mediante normas. Y que los procesos de adquisición y distribución hayan sido o sean realizados con transparencia. Podemos agregar varios tributos, pero del trabajo que hemos realizado en el equipo y conjuntamente también con funcionarios de la Contraloría que están viendo los temas de control interno, se han encontrado como los más recurrentes. Cabe señalar que la Contraloría actualmente tiene un aplicativo que está registrando toda la información de la entrega de la canasta de víveres, que también ha sido utilizado como insumo para poder identificar estos atributos y los posteriores riesgos. Tercer paso, una vez identificados los atributos, que están aquí resaltados en la primera columna, vamos a identificar riesgos. ¿Y cómo lo vamos a hacer para que esto sea un ejercicio sencillo? El secreto aquí es que nosotros hayamos hecho una adecuada identificación de los atributos. Es decir, haber utilizado toda la información disponible, haber tenido una mirada objetiva de cuáles son esas características más importantes que tenemos que cumplir en la entrega de este producto, como lo hemos hecho hace un momento, ¿sí? Y a partir de ahí, si eso ha sido bien hecho, lo único que tenemos que hacer para identificar los riesgos es ese mismo enunciado que tenemos en el atributo, pasarlo a un sentido negativo y expresado de forma condicional simple. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, el primer atributo, entregadas a familias en situación de vulnerabilidad. Si lo voy a pasar a su sentido negativo, yo voy a utilizar antes un condicional simple. Por ejemplo, podría, habría. Esa palabrita, en realidad, podría sonar a un tema de forma. Sin embargo, es bien importante para no dar la señal de que es una situación que se ha materializado. Es decir, de no confundirlo con un problema. Ha pasado que cuando se está desarrollando la herramienta de gestión de riesgos y esta es revisada por alguna autoridad, algún funcionario que no ha estado comprometido con el ejercicio más operativo y lee el riesgo, por ejemplo, no han sido entregados a familias en situación de vulnerabilidad. Inmediatamente piensan que esa situación ya se ha dado, ¿no? Cuando en realidad lo único que se está haciendo es señalar algo que podría darse, no se ha dado todavía, ¿no? Podría haberse dado en otras entidades, pero para una entidad que todavía no ha tenido ese problema, es un riesgo, todavía no se ha dado. Por eso, esta palabrita no es un tema de forma, sino más bien es un tema que ayuda a transmitir la idea de que es un problema que todavía no se ha materializado. Por lo tanto, la forma correcta de denunciar un riesgo, identificarlo, es la siguiente. Podrían no ser entregadas a familias en situación de vulnerabilidad. Vamos a pasar al siguiente atributo. Que las canastas hayan sido entregadas o sean entregadas oportunamente. El riesgo es, entonces, el enunciado correcto, podrían ser entregadas inoportunamente. Eso es lo que queremos evitar.
Repito, la idea es de poder garantizar de que sean entregadas oportunamente. Por eso el riesgo es, podrían ser entregadas inoportunamente. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos evitar. Tercero, los productos de la canasta son adquiridos a valor de mercado. Por lo tanto, el riesgo es que los productos de las canastas podrían adquirirse a precios sobrevalorados. Repito, eso es lo que se quiere evitar. Cuarto, los productos de la canasta se encuentran en buen estado y cumpliendo las disposiciones sanitarias y composición nutricional. ¿Cuál es el riesgo? Los productos de la canasta podrían estar en mal estado o no cumpliendo las disposiciones sanitarias y composición nutricional establecidas en normas. Quinto, que el proceso de adquisición y distribución sea realizado con transparencia. ¿Cuál es el riesgo? De que el proceso de adquisición y distribución podría no ser realizado con transparencia, es decir, que no hayan registrado la información, por ejemplo, del padrón de beneficiarios, de las personas que han recibido de ese padrón, ¿no? Para poder garantizar que cualquier ciudadano, cualquier persona pueda acceder a esa información y pueda verificar que efectivamente la entrega de las canastas haya ido a las personas que les corresponde. En este caso, a las personas que se encuentran en situación vulnerable. Muy bien. Como se dan cuenta, aquí el secreto, vuelvo a decirlo, es fijarnos en los atributos, en poder establecerlos adecuadamente. Si eso se ha hecho bien, el tema de riesgos cae de maduro. En realidad, simplemente hay que expresarlos en forma negativa utilizando una palabra que te lleve a un condicional simple, que nos permite de esa manera señalar en el enunciado que es una situación que podría darse, es decir, que no se ha dado aún, ¿de acuerdo? Pero para poder asegurar que no se materialice, es importante establecer las medidas de mitigación de estos riesgos, que es lo que vamos a ver a continuación. Un aspecto que me estaba olvidando y que seguramente podrían preguntarme. La metodología estándar en este paso señala que para poder nosotros identificar los riesgos más importantes, tengamos que hacer una valoración, que puede ser una valoración cuantitativa, establecer alguna medición numérica, ¿no? O cualitativa a partir de la percepción de personas expertas en el tema o personas comprometidas en la labor, en la tarea, que son los que conocen con mayor detalle cómo se entrega un determinado bien o servicio. Lo que estamos nosotros proponiendo es lo siguiente. Si las personas que están haciendo este ejercicio son las personas que tienen mayor conocimiento temático sobre este servicio o bien sobre el cual se está haciendo la gestión de riesgos, basta con que ellos, de forma consensuada, puedan llegar a determinar estos atributos. Si esas personas, 4, 5 o las que correspondan, están de acuerdo con que estos atributos son los más importantes, los riesgos van a ser también los más importantes. ¿De acuerdo? Pueden haber muchos riesgos y quizás alguna entidad no tenga los recursos necesarios para poder implementar las medidas de mitigación de todos esos riesgos. ¿De acuerdo? Cuando eso sea el caso, nosotros podemos utilizar la metodología tradicional. Aquí está listado los atributos que hemos visto hace un momento. En la siguiente columna están los riesgos que también hemos visto hace un momento. Y lo que vamos a hacer son dos cosas. Primero, por cada riesgo identificado, vamos a dar una valoración de la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Es decir, qué tan probable es que ese riesgo se pueda materializar. La recomendación es que utilicemos una forma más sencilla y eso desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, además también testeado a partir del trabajo que hemos desarrollado en varias entidades del gobierno nacional, es que se haga de forma cualitativa. Estas mismas personas, estos expertos, las personas que conocen más de la operatividad de ese bien o servicio, se reúnan y puedan valorarlo y utilizar algunas categorías que pueden ser 4. Pueden valorar esa probabilidad como muy alta, alta, media o baja, ¿no? Y a partir de la recurrencia, de lo que se obtenga por mayoría de ese equipo de personas que está haciendo esta valoración de la probabilidad,
se pueda determinar si es alguna de estas 4 opciones. Repito, muy alta, alta, media o baja. ¿De acuerdo? Eso es lo único que tienen que hacer. Pero para poder ordenarla y tener un orden de prelación, vamos a cada una de estas valoraciones, repito, subjetivas, le vamos a poner un número, ¿sí? En nuestro caso, y siguiendo la metodología estándar, le hemos puesto una valoración a muy alta, le hemos dado la valoración de 10, a alta 8, a media 6 y a baja 4, ¿sí? De esa manera podemos ordenarlos numéricamente, pero esta numeración, esta, si quieren, valoración numérica, solamente sirve para poder obtener este orden de prelación. No quiere decir que directamente nosotros vamos a poner un puntaje, no. Yo creo que la forma más sencilla es brindar una valoración subjetiva, muy alta, alta, medio, baja, y después asignarle estos números que únicamente van a servir para establecer este orden de prelación. Ese es para la probabilidad de ocurrencia. El segundo es poder valorar el efecto que podría tener ese riesgo si llegara a materializarse. El efecto puede ser muy grande, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar para eso también información cualitativa, es decir, a partir de la percepción de este mismo equipo de personas que está haciendo este ejercicio, nuevamente van a valorar si ese efecto o impacto, ¿no? Que ese es el cambio o efecto que se pueda dar, si es que ese riesgo se materializa, es muy alto, alto, medio o bajo. Y repito, una vez que ustedes hayan hecho eso, únicamente le van a asignar la numeración que se ha establecido, o sea, preestablecido. Si es muy alto, 10, si es muy alto, 8, si es medio, 6, si es bajo, 4. ¿Para qué esta numeración? Porque nos va a permitir hacer una multiplicación, la probabilidad por el impacto, voy a multiplicar 8 por 10, y de esa manera voy a obtener un valor de ese riesgo. Y me va a servir para poder obtener de mayor a menor esos riesgos, ¿sí? Para poder saber si es que yo tengo que empezar por algún riesgo, voy a empezar por aquel que tenga un mayor valor, ¿sí? Es decir, que tenga una mayor probabilidad y un mayor impacto. De esa manera, yo puedo priorizar entre los distintos riesgos. Y tomando en cuenta que puedo tener algunas limitaciones de recursos para implementar las medidas de mitigación, esta información me puede ayudar, ¿sí? Sin embargo, nosotros creemos que en la actual coyuntura, cuando lo que falta seguramente es el tiempo, manos, hacer todo esto puede llevarnos a utilizar varias horas hombre, ¿sí? Y ahorita pues el tiempo es un bien bastante preciado. Por lo tanto, nuestra recomendación es la que mencioné hace un momento. Si nosotros hemos definido el equipo, que son las personas más comprometidas con ese tema, que conocen con mayor profundidad la operatividad de ese bien o servicio que hemos elegido, ¿no? Es decir, que tienen el mayor conocimiento temático sobre ese tema, si hemos hecho eso en primer lugar, y segundo, si estas personas han identificado estas características deseadas del bien, las más importantes, que estamos denominando atributos, si estos atributos son los más importantes, entonces a la hora de hacer esta suerte de este juego de palabras, ¿sí? Para convertirlo en riesgo, este mismo atributo, convertirlo en su sentido negativo, utilizando una palabra que te lleve a un condicional simple, como la palabra podría, nos puede garantizar que de forma rápida vayamos a identificar los riesgos más importantes. ¿De acuerdo? Entonces, con esto no quiero decir que no se haga la valoración, eso va a depender de ustedes y la capacidad que tengan para hacerlo, del tiempo disponible, pero si no tienen ese tiempo, si cumplen con estos pasos que nosotros estamos señalando, van a obtener información muy importante para su proceso de toma de decisiones, ¿no? Quizás no vayan a poder atender todos los riesgos, pero van a ir a los riesgos más importantes, que son aquellos que seguramente van a dificultar o limitar en mayor medida la entrega de un determinado bien. En este ejemplo, la entrega de la canasta de víveres, ¿sí? Muy bien, entonces yo igual voy a dejar toda esta información en la diapositiva que va a ser de acceso a todos ustedes. Lo vamos a poner en un link para que lo puedan descargar, o vamos a compartir esta información. Y el siguiente paso son los factores, identificar cuáles son los factores, hechos o situaciones que originan el riesgo. Es decir, identificar las causas de esos riesgos que nosotros hemos identificado previamente. Si ven el cuadro,
nuevamente, vamos a pasar por todos los pasos que hemos seguido. La identificación del bien o servicio, que en este caso es la entrega de canastas de víveres. Segundo, los atributos. Vamos a tomar uno de ellos, que sean entregadas a las familias en situación de vulnerabilidad. Tercero, identificar los riesgos. Vamos a tomar uno de ellos. Podrían no ser entregadas a las familias en situación de vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Con este riesgo, ahora vamos a hacernos las preguntas: ¿cuáles son los factores, cuáles son las situaciones, los hechos que han podido originar o pueden originar este riesgo? ¿Sí? Nosotros hemos hecho este ejercicio con especialistas, con funcionarios que conocen de estos temas. Hemos utilizado información también que actualmente se viene recogiendo de la problemática encontrada en los distritos que están a cargo de la entrega de esta canasta de víveres, y hemos identificado como alguna de las causas más importantes las siguientes: la inexistencia de padrones de beneficiarios o padrones de beneficiarios que han estado desactualizados. No han tenido la información, esa relación de personas que cumplían con los criterios para poderlos identificar como población vulnerable, ¿no? La segunda causa es que algunos funcionarios o servidores entregan canastas a grupos no vulnerables por diversos motivos, ¿no? Que muchas veces son más motivos particulares, ¿no? Y esa es una situación que hay que evitar a toda costa. También debido al incremento de familias en situación de vulnerabilidad debido a la crisis económica generada por la emergencia sanitaria. Es decir, antes de esta situación no iban a aparecer en el padrón. Por esta situación, como han estado así al límite, han pasado al grupo de población vulnerable. Entonces es importante poder identificarlos para poder actualizar el padrón, ¿no? Es precisamente por esta situación que han pasado al grupo de población vulnerable. Y es una situación no prevista. Y la cuarta causa importante es que las familias en situación de vulnerabilidad no han sido identificadas en el padrón de beneficiarios. Lo que se ha encontrado es que hay algunas personas que viven alejadas o viven solas, ancianos, ¿no?, que no han tenido mucho contacto con la comunidad, con sus vecinos, y por tanto no han llegado a contactarse con la persona que estaba recogiendo información, o al revés, la persona que ha estado recogiendo información no ha tenido información de esta otra persona y por lo tanto no aparece en los padrones, ¿no? Pero eso es una situación que se ha venido identificando y se ha venido corrigiendo paulatinamente. Muy bien, hasta aquí lo que hemos hecho para uno de los riesgos que hemos identificado es poder tener ese listado de situaciones, hechos o factores que están causando ese riesgo, ¿sí? ¿Y para qué hacemos esto? ¿Para qué nosotros tomamos esta información? Porque a partir de la información de cada una de estas causas identificadas, vamos a establecer las medidas que van a permitir mitigar los riesgos. Nuevamente, aquí para poder asegurar de que sigan la metodología, estamos presentando la misma matriz, pero ahora estamos agregando una última columna, que son las medidas de mitigación de riesgos. Una vez establecidas las causas, nuevamente aquí juega un rol bastante importante el equipo de personas, ese equipo de técnicos comprometidos con el tema que se está analizando, en este caso, los que conocen la operatividad de la entrega de la canasta de víveres, se reúne y empieza a discutir. Incluso también pueden incorporar a otros actores, por ejemplo, la sociedad civil, la comunidad, ¿no?, que también está expectante de lo que viene sucediendo, ¿no?, a partir de la entrega de esta canasta de víveres. Pueden reunirse y establecer cuáles son las formas, maneras, las medidas que deben implementar para poder atacar cada una de estas causas identificadas y de esa manera evitar que se puedan materializar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para el caso de la inexistencia de padrones de beneficiarios o padrones de beneficiarios desactualizados, una medida que se propone es verificar la existencia de un padrón de familias en situación de vulnerabilidad actualizado de manera permanente. Es decir, que se asigne a un responsable dentro del gobierno local para que pueda verificar que esta información exista y además esté actualizada. Es decir, estar controlando que esta información pueda estar a disposición para utilizarla a la hora de hacer la entrega de estas canastas. La segunda causa tiene que ver con
algunos funcionarios o servidores entregan canastas a grupos no vulnerables por motivos particulares. Como en el caso anterior, lo que hay que fortalecer es la capacidad para poder controlar este tipo de situaciones. Poder verificar que realmente la canasta sea entregada con el padrón, ¿no? Es decir, se puede verificar que la familia que está recibiendo esa canasta sea parte de ese padrón de beneficiarios, ¿no? Una persona dentro de la organización tiene que cumplir con esa labor, ¿no? De poder verificar que esto se haga de esa manera. Siguiente. El incremento de familias en situación de vulnerabilidad debido a la crisis económica generada por la emergencia sanitaria. ¿Cuál podría ser una medida que permita mitigar esa situación? Verificar la factibilidad de incrementar recursos a través de modificaciones presupuestarias internas. De no ser posible, solicitar recursos adicionales al MEF. En realidad, como son personas que no han sido previstas, no han sido tomadas en cuenta a la hora de asignar las canastas, pero a la hora de salir a campo, nos damos cuenta de que existen este tipo de situaciones, estas familias que no han sido incorporadas, va a ser necesario incrementar recursos. Por lo tanto, lo que pueden hacer es con los recursos propios hacer modificaciones presupuestales para poder crear partidas, para poder comprar las canastas adicionales, o en caso no se pueda porque no se cuente con recursos disponibles, poder gestionar ante el MEF una ampliación, recursos adicionales para que esto pueda implementarse, ¿no? Y eso va a depender un poco de la disponibilidad presupuestal, ¿no? Que tenga en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas. La cuarta causa son las familias en situación de vulnerabilidad no han sido identificadas en el padrón de beneficiarios. Aquí, como medida de mitigación, se está estableciendo la supervisión en coordinación con las juntas vecinales o comunales que tienen información de los vecinos, la incorporación de las nuevas familias que están en situación de vulnerabilidad al padrón de beneficiarios, ¿no? Ahí es recurrir a otras organizaciones que tienen esta información, ¿no? Ellos pueden identificar cuáles son estos vecinos que también están en este tipo de situación para poder ayudar a actualizar el padrón de beneficiarios. Hasta aquí lo que nosotros hemos recorrido son estos pasos básicos para poder llegar a establecer estas medidas que van a permitir evitar que este riesgo que hemos identificado, uno de ellos, no se materialice, ¿no? Es decir, podamos ir gestionando de tal manera de que reduzcamos las probabilidades de que esto se convierta en un problema, ¿no? Y de esa manera, nosotros lo que estamos cumpliendo es con lo que mencionamos al inicio de esta sesión, ¿no? Lo que estamos haciendo es gestionar adecuadamente esos riesgos, porque al final del día lo que nosotros queremos es garantizar el cumplimiento de nuestros objetivos. Así como cuando yo presenté este caso personal de mi objetivo era de que mi hijo no se cayera, no tuviera un accidente, aquí hay que trasladarlos al ámbito de la función pública y fijar esos objetivos, tener en claro que esos objetivos los tenemos que cumplir y que para que esto sea así, tenemos que ir gestionando previamente las medidas que permitan evitar que no se cumplan esos objetivos, ¿no? En ese sentido, tenemos que poder listar esos riesgos más importantes y a partir de cada uno de ellos, como lo hemos hecho en esta parte, identificar cuáles son las causas que pueden producir esos riesgos y por cada causa al menos establecer una medida de mitigación de riesgos, ¿sí? Hasta aquí yo espero que se haya podido entender la metodología. Sin embargo, yo sé que para ustedes esto es algo bastante preliminar, quisieran más información al respecto. Ustedes seguramente ahí ya tienen información de otro tipo de riesgos que se han o se pueden presentar o de problemas que han tenido algunas entidades que para otras esos problemas pueden ser vistos como riesgos. Yo sé que ustedes tienen mucha información y precisamente lo que queremos nosotros en estas dos sesiones que vamos a tener es poder compartir, discutir, intercambiar información para que todos al final de la segunda sesión podamos llevarnos alguna información a nuestras entidades que sea de utilidad. El objetivo o uno de los objetivos de estas sesiones es que nosotros vayamos a sistematizar la información que vamos a recoger de este intercambio y podamos devolverlos de forma organizada para que se puedan identificar algunas buenas prácticas, es decir, algunas propuestas de medida de mitigación de los riesgos más importantes que ustedes puedan implementar, ¿no? Esa es la idea. Al final de esta segunda sesión,
el objetivo es que ustedes se puedan llevar algo a su entidad que pueda ser de utilidad. Para poder contribuir en ese sentido, quiero yo comentarles algo que puede ser considerado como una primicia. El día de ayer, la Contraloría General de la República ha distribuido a todos los gobiernos locales una serie de recomendaciones, buenas prácticas en materia de gestión de riesgos para la entrega de la canasta de víveres, ¿no? Está justo sobre el ejemplo que hemos desarrollado hasta el momento. Yo lo quisiera resaltar porque ahí vamos a encontrar los riesgos más importantes, no son los que hemos visto únicamente, ahí van a encontrar alrededor de 11 riesgos con alrededor de 34 medidas de control, 34 propuestas de medida de control que ustedes pueden ya utilizar. Bueno, en el caso de los gobiernos locales que todavía esté pendiente la entrega de esta canasta, o en el caso de los gobiernos locales que con su propio presupuesto ya están programando o están distribuyendo canastas, porque la norma faculta a los gobiernos locales a que puedan hacerlo, más allá de el presupuesto adicional que ha otorgado el gobierno para este objetivo. Entonces, lo que yo quería comentarles es sobre esta información. Es un trabajo que se ha elaborado y donde nosotros hemos apoyado como programa, el programa GFP Subnacional, que es un programa financiado por la cooperación suiza, SECO, y es implementado por el Basel Institute on Governance, que es la agencia implementadora. Nosotros hemos contribuido con los insumos que hemos obtenido a partir de nuestros especialistas que trabajan en las regiones. Son personas que ya llevan años trabajando en las regiones que comenté hace un momento, en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, en Cusco, en Apurímac, en San Martín. Son personas que cuentan con una gran experiencia y tienen un dominio sobre estos sistemas administrativos, sobre la problemática que tienen en las regiones, entre varios temas. Uno de ellos, el tema de la entrega de la canasta de víveres. Y sobre la base de esa información hemos obtenido un conjunto de riesgos y medidas que hemos propuesto a la Contraloría y han sido utilizadas también para este documento que estoy comentando. Para mayor detalle, mayor información, estamos poniendo el link, como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva. Van a poder acceder al documento completo, ¿no? Yo para poder compartirlo he pedido permiso a la Contraloría, así que en realidad la Contraloría tiene el mayor de los ánimos de compartir esta información porque lo que quiere es difundir y que alguna de estas medidas pueda ser de utilidad a los gobiernos locales, ¿no? Para poder evitar problemas, ¿no? La idea es poder compartir esta información y de esta manera poder advertir de situaciones que nos ayuden, ¿no? A evitar los problemas que ya hemos mencionado hace un momento y que ustedes también pueden imaginar o pueden conocer, ¿no? Así que bueno, igual lo tienen en la diapositiva, pero si alguien en este momento quiere acceder, este es el link, en la parte inferior vuelvo a decirlo, y ahí van a encontrar información completa sobre los 11 riesgos identificados con sus 34 medidas de mitigación de riesgos. Muy bien, yo lo que quería hacer en esta siguiente parte es un ejercicio con ustedes. Antes, voy a contestar algunas preguntas que me están haciendo con respecto a la metodología que hemos presentado el día de hoy. La pregunta es si es la misma metodología que ha aprobado la Contraloría. En realidad, la respuesta es, hemos utilizado la metodología de la Contraloría, ¿de acuerdo? Pero hay algunos pasos que nosotros no hemos seguido. Por eso yo lo que le diría a ustedes o a las personas que están seguramente trabajando en las áreas de control interno o son parte del equipo que está implementando el control interno, tomen esta información como insumo para los planes de acción que tienen que presentar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la valoración hemos seguido tal cual la metodología que utiliza la Contraloría, ¿no? Los pasos metodológicos son los mismos que utiliza la metodología. Hay algunos otros temas vinculados más a la tolerancia al riesgo, que son definiciones que tienen que ver cuáles son los riesgos que finalmente van a implementar, que eso no lo estamos tomando en cuenta, porque nosotros partimos de un supuesto básico. Recuerden, si el equipo que está haciendo este ejercicio es el que conoce
la operatividad con mayor profundidad, seguramente van a poder obtener rápidamente cuáles son estos atributos más importantes y, por lo tanto, los riesgos, ¿no? Porque hemos visto, los riesgos caen de maduro si es que los atributos han sido adecuadamente identificados. Muy bien. Bueno, alguien me pregunta sobre la diferencia entre riesgo y problema. Lo comenté al inicio de la clase, pero con gusto yo lo puedo repetir. El problema ya es cuando se ha materializado una situación negativa. Es decir, ya la canasta se entregó fuera del plazo establecido. Ya no hay vuelta para atrás, ¿sí? Ese es un problema, ¿no? Que ya seguramente no lo vamos a poder revertir. El riesgo es cuando todavía no se ha materializado ese problema. Es decir, yo me sitúo antes, ya sé cuál es mi objetivo, tengo que entregar esa canasta oportunamente y preveo esa situación. Y empiezo a establecer cuáles son las posibles situaciones que me pueden dificultar el logro de ese objetivo. ¿Sí? Entonces, esas situaciones, que son problemas no materializados, se convierten en riesgos. ¿Sí? Quiero cerrar esta idea diciendo lo siguiente. Un riesgo es un problema que no se ha materializado. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Y un problema tiene un tratamiento distinto, ¿de acuerdo? Un riesgo, el tratamiento que le podemos dar es el que estamos desarrollando en nosotros en esta sesión y el que también se desarrolla en la metodología del control interno en la sección que corresponde al eje de gestión de riesgos. ¿Sí? Me preguntan también si podemos utilizar esta metodología para los riesgos de desastres. Por supuesto que sí. En realidad, la metodología puede ser utilizada para cualquier proceso, ¿de acuerdo? Podemos sofisticarla según la complejidad del tema que estemos viendo, pero ese es otro tema. En realidad, tal como lo estamos presentando el día de hoy, se puede utilizar perfectamente para los riesgos de desastre. Y esta pregunta también me ayuda a recordar algo que no he mencionado durante la sesión. Cuando nosotros hablamos de riesgos, ¿sí? Y esto por favor quisiera que lo tengan bien presente, estamos hablando de todo tipo de riesgos, ¿sí? Riesgos operativos, riesgos financieros y los riesgos que los podemos atribuir a situaciones irregulares, es decir, riesgos que puedan llevarnos a una situación de corrupción, ¿sí? Todo tipo de riesgos. Por eso, cuando en alguna ocasión alguien me preguntaba si es distinta la metodología para poder identificar riesgos de corrupción, mi respuesta fue la siguiente: es la misma. Solamente que para poder asegurar que cuando nosotros hagamos estos ejercicios, yo recomiendo que a la hora de preguntar sobre los riesgos, preguntemos enfáticamente sobre las situaciones de riesgos de corrupción. Es decir, oye, ¿hay posibilidad de que suceda una sobrevaloración? ¿Hay posibilidad de que suceda un direccionamiento en este proceso de contratación, ¿no? O algún tipo de situación como el nepotismo, ¿no? Preguntaría directamente para asegurarme que ese tipo de situaciones que son de las más recurrentes, ¿no? De las que suceden con mayor frecuencia, lamentablemente, o a partir de mi experiencia puedo decir eso, podemos preguntarlo directamente para asegurar de que afloren ese tipo de riesgos. Pero, regresando a la pregunta inicial, la metodología sirve para poder evaluar la gestión de riesgos de cualquier tipo de bien o servicio y para cualquier tipo de riesgo. ¿Qué les parece si antes del ejercicio, porque me parece que esto hace más dinámica la sesión, si es que alguien más tiene una pregunta lo puede escribir, el equipo me está apoyando para poder enviarme las preguntas y yo poderlas contestar en algunos minutos. Igualmente, por favor, todas las preguntas que quieran realizarse, seguramente algunas de ellas no las voy a poder contestar en esta sesión, pero lo que vamos a hacer es sistematizar todas las preguntas para poder al inicio de la siguiente sesión dar respuesta a cada una de ellas. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a tratar de contestar todas las preguntas, algunas de repente serán muy similares y las vamos a agrupar, pero ese es el objetivo, ¿no? El poder contestar a los comentarios, dudas que ustedes puedan tener. Me preguntan si en una organización donde el jefe es corrupto, y así me lo ponen, ¿es un riesgo o problema?
Bueno, en realidad el tener un jefe que sea corrupto ya ese es un problema, ¿no? No es un riesgo, ya se materializó y es una situación que no se la deseo a nadie, ¿no? Esa situación hay que tratarla de otra forma, ¿no? Ahí lo que habría que hacer es poder investigar, detectar y establecer las responsabilidades que correspondan, ¿no? Y en este caso, las responsabilidades serían, creo que las tres, dependiendo del caso, pero me voy a aventurar, serían tanto penales como civiles como administrativas, ¿no? Así que ese es un tratamiento distinto, ¿no? Con una gestión de riesgos no vamos a poder evitar esa situación que ya se materializó. Ahora me preguntan sobre esta situación de las mascarillas sobrevaloradas de la PNP, ¿se puede evitar con gestión de riesgos? La respuesta es sí. Cuando hay voluntad de querer cumplir los objetivos de forma transparente, sin irregularidades, la metodología funciona. Pero claro, cuando las personas tienen una intención distinta, ¿no? Ya hay una organización, se organizan para poder delinquir, los instrumentos en realidad no van a funcionar. Tampoco yo quiero decir lo contrario, ni voy a defender lo indefendible. Aquí partimos del supuesto que las personas quieran cumplir con sus objetivos, ¿no? De forma transparente, íntegra. Si no existe eso, los instrumentos no van a funcionar, porque hay que recordar que una organización está conformada por personas, ¿no? Nosotros hacemos la organización. Y si nosotros mismos ya estamos pensando en cómo salirnos de la norma o cómo cometer actos irregulares, los instrumentos obviamente no los vamos a utilizar adecuadamente, ¿no? No va a haber el interés de que esos instrumentos sean adecuadamente implementados. ¿Dónde puedo ver estos formatos de matrices de control interno? ¿Hay alguna directiva? Sí, hay una directiva aprobada el año pasado, por mayo. Lo que puedo hacer es enviarle la directiva también, o lo podemos hacer un link o dar el link de dónde pueden descargar la directiva. En esa directiva, en los formatos, van a encontrar el formato de todo lo que hemos visto nosotros, incluso con mayor detalle, hasta poder tener un plan de acción, ¿no? Cuando nosotros en este momento hemos identificado cuáles son las medidas de mitigación de riesgos, en realidad hay una información que es bien importante tener en cuenta. Para que puedan ser implementadas estas medidas de mitigación de riesgos, es importante definir el responsable. ¿Quién lo va a implementar? ¿Sí? ¿Cuándo lo va a implementar? Y la tercera es, ¿cómo voy a dar cuenta que lo he implementado o no lo he implementado? ¿No? Entonces, ahí hay tres informaciones. No basta con simplemente identificar cuáles son las medidas de control, sino hay que identificar responsables, ¿no? Yo, como decía mi abuelita, responsabilidad de todos, responsabilidad de nadie, ¿no? Es bien importante identificar claramente quién es la persona o unidad responsable de la implementación de cada una de estas medidas que se vayan a establecer, ¿de acuerdo? Eso también es importante porque si no, sería un listado de buenos deseos, ¿no? O como por ahí escuché, y además también es algo que algunas veces utilizo, se podría convertir en uno de estos típicos instrumentos de cumplimiento. Cumplo y miento, ¿no? Es decir, lo tengo un documento formal, aprobado, pero no lo utilizo para la gestión, no lo utilizo para poder tomar decisiones. Y me están preguntando también, si ahorita nos están exigiendo a la oficina, esto es un riesgo, ¿cómo puedo hacer para usar la gestión de riesgos? Bueno, hay ciertas áreas que va a ser importante o es difícil que puedan hacer un trabajo remoto. Yo me voy a situar en ese marco, ¿no? En este caso, el riesgo es de que producto de ir, ¿no?, a las oficinas puedan contraer la enfermedad. Aquí las medidas de mitigación de riesgo es todas estas medidas de seguridad sanitaria que tienen que implementarse para poder evitar ese problema de contraer la enfermedad, ¿no? En ese caso, ¿no?, el uso de la mascarilla, poder diseñar ahora las oficinas para que cada escritorio guarde una distancia de 1,5 metros a 2 metros, como está sucediendo en algunas entidades públicas que conozco, se turnen horarios, ¿no?, para poder ir a la oficina. En fin, hay una serie de medidas que van en ese sentido para mitigar el riesgo de contraer la enfermedad.
por favor, todas las preguntas que ustedes quieran hacer serán bienvenidas. Lo más probable es que no termine esta sesión de contestar todas, pero la intención es hacerlo en la primera parte de la sesión. Si es que no hay más preguntas, yo lo que voy a hacer es explicarles a continuación el ejercicio. Bueno, en todo caso, a ver, me ha llegado una pregunta adicional. A ver, somos una municipalidad, quiero atender a mi población, pero solo puedo gastar para COVID y hacer mi matriz de riesgo para COVID. No. En realidad, lo que estamos proponiendo es una metodología pensada más para esta situación de emergencia, pero como lo dije hace un momento, la metodología puede ser utilizada para los demás servicios, ¿no? Que puedan entender fuera de este contexto, de esta coyuntura, ¿no? Por ejemplo, si ustedes son una municipalidad, uno de los servicios que no pueden dejar de atender es la limpieza, ¿no? La gestión de los residuos sólidos, y ahí hay varios riesgos que seguramente también ustedes han identificado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el riesgo es, o ya ni siquiera es un riesgo, quizás ya en algunos sitios es un problema, la disminución del pago de los impuestos por parte de los ciudadanos, ¿no? O un riesgo ahorita podría ser que no se cumplan los plazos de las empresas que se hayan contratado para recoger la basura, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de situaciones que en el pasado pudieron haber sido problemas, pero ahorita, como todavía no suceden, le podemos dar tratamiento de riesgo. Y en ese sentido hay que establecer medidas que permitan evitar y que se conviertan en problemas, ¿no? Por ejemplo, si es un proveedor, hay que verificar que cumpla con las rutas asignadas para el recojo de basura, hay que verificar el cumplimiento de los horarios, porque hay ciertos horarios que se han establecido en algunos distritos, en fin. En función a esos atributos de ese servicio, uno establecerá los riesgos y a partir de ahí causas y riesgos. Otra pregunta, somos una entidad desconcentrada, no nos están asignando presupuesto para actividades. ¿Debemos hacer una matriz de riesgos? Bueno, en este caso ya no es un riesgo, es un problema, ¿no? El problema es no tener los recursos necesarios. Ahí el tratamiento es distinto, ¿no? Ahí lo que tienen que hacer es seguramente gestionar ante la sede central, ¿no? Para que a su vez, con el presupuesto que ellos manejan, puedan hacer alguna modificación o, en todo caso, si es un tema importante, poder recurrir a una solicitud de un presupuesto adicional, ¿no? Eso es algo que deberá decidirse, es una parte ya de la toma de decisiones a nivel de la gestión de esta entidad. ¿Quién aprueba el plan de riesgos? ¿El gobernador, el contralor? A ver, esta respuesta la voy a dividir en dos, ¿de acuerdo? Si nosotros ahorita, ustedes, responsables de áreas críticas, como puede ser el área de contrataciones, el área que se encarga de la logística, del almacén, están en el sector salud, ¿no? O en la municipalidad, están viendo directamente ese tema de la canasta, este instrumento que estamos proponiendo en realidad es para el uso de ustedes, porque finalmente ustedes quieren cumplir sus objetivos. Ustedes quieren hacer las cosas eficazmente, eficientemente. Es un instrumento que ustedes lo van a utilizar como parte de su manejo interno, como parte de los instrumentos de gestión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este es un instrumento más para hacer un autocontrol de ustedes. Todos queremos hacer las cosas bien, ¿sí? Partimos de ese supuesto, ¿no? Todos queremos que finalmente cuando nos midan puedan valorarnos con un alto desempeño, ¿no? Hayamos mostrado buenos resultados, hayamos cumplido con las tareas asignadas. Y para eso vamos a gestionar aquellas situaciones que nos pueden dificultar el logro de esos objetivos, es decir, gestionar riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, esto que estamos haciendo, en realidad, si el responsable del área lo aprueba, perfecto, ¿de acuerdo? Si el responsable de una unidad está de acuerdo con este instrumento porque hace un ejercicio de discusión entre las personas que más conocen de esto, ya es un instrumento que pueden utilizarlo para gestionar, ¿sí? Esa es la primera parte de la respuesta a la pregunta. La segunda, yo lo voy a relacionar más con el marco del control interno. Ahí sí hay ciertos protocolos, ciertos lineamientos que tienen que seguir. Y en el caso de cualquier entidad, quien aprueba el
el plan de acción, que es el plan de riesgo, o parte de ese plan de acción es el plan de riesgo, es la autoridad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una municipalidad, es el alcalde quien aprueba ese plan, ¿de acuerdo? Si es el gobierno regional, será el gobernador quien va a aprobar ese plan. Eso no quiere decir que las demás áreas no vayan a participar en la elaboración de estos planes. Por supuesto que participan, ¿sí? Pero que finalmente da la aprobación formal de esos planes es la autoridad, ¿sí? A ver, por ejemplo, se están enfermando mis recogedores de basura. Quiero contratar más personal y más equipos de seguridad. Bueno, a ver, yo relaciono esta pregunta con la anterior respecto también a mantener los ambientes de seguridad sanitaria. Si ya han tenido este problema de que se han enfermado algunos recogedores de basura, pues bueno, hay que pensar en cómo poder fortalecer las medidas de seguridad sanitaria, ¿no? El uso no solamente de mascarilla, de repente trajes protectores, ¿no? Que no solamente te recubran el rostro, sino el resto del cuerpo. Cada cierto tiempo el poder estar lavándose los guantes, los zapatos, ¿no? Cuando lleguen a la oficina, el tener ambientado una ducha para que se puedan bañar y su ropa dejarlo en un ambiente limpio. O sea, hay una serie de disposiciones que se están dando y seguramente se van a dar para establecer esa mayor seguridad sanitaria, ¿no? Esas son medidas de mitigación de riesgo para evitar que se contraiga la enfermedad. Ya, acá hay una pregunta que me ayuda también a poder asegurarme de que se entienda la diferencia entre riesgo y problema. A ver, la pregunta es la siguiente. Soy un gobernador regional, tengo plata. He identificado un riesgo en no tener equipos, pero no hay proveedores. ¿Cómo hago para mitigar ese riesgo? Bueno, en realidad acá ya hay un problema porque ya la situación de no tener proveedores, ¿de acuerdo? Es algo que ya se ha dado en esa región y el tratamiento es distinto, ¿no? En realidad no es que podría no haber proveedores, simplemente lo que ya se ha podido determinar en que esa región no tiene los proveedores de esos productos que están solicitando. En realidad, bueno, ahí hay que establecer primero como problema una alternativa de solución a ese problema. Ahí, bueno, permítame algo que se me ocurre rápidamente, pero poder coordinar con el gobierno central, si son equipos, por ejemplo, médicos, con el sector salud, ¿no? Para poder, de repente, de forma centralizada, comprar esos equipos, ¿no? O recurrir a algunos organismos internacionales para que puedan comprarlos, ¿no? Esas son alternativas de las que, digamos, se me ocurren en este momento porque las he visto como recurrentes y de hecho están pasando, ¿no? Están ocurriendo en este momento. Pero, repito, eso ya no sería un riesgo, sino un problema. Y hay que pensar en alternativas de solución a un problema, que no es lo mismo a gestionar o identificar medidas para mitigar riesgos. ¿Puedo pedir más presupuesto para riesgos más graves? A ver, yo diría lo siguiente. Si es que se han identificado riesgos bien importantes, ¿ya? Y no se tenga recursos para poder implementar las medidas de mitigación, la primera opción es, a ver, primero agotar que realmente no se tenga presupuesto de la entidad, ¿no? O que no se pueda repriorizar el presupuesto, ¿sí? Si eso se ha agotado y definitivamente no hay presupuesto, bueno, hay que buscar las opciones para conseguir recursos, si es que definitivamente es un riesgo muy importante y que de todas maneras tenemos que establecer alguna medida de mitigación, ¿no? Las medidas pueden ser las que se mencionaron hace un momento, recurrir, si es una municipalidad distrital, recurrir a provincial para ver si por convenio puedan obtener algún tipo de recurso o la municipalidad pueda proveer esa medida o ayudar en la implementación de la medida o tocar la puerta al gobierno regional o al gobierno central. Lamentablemente, en esta situación de solicitar recursos, habría que tocar las puertas de los distintos niveles de gobierno para poder probar, para poder solicitar recursos adicionales, ¿no? Ese es algo que se me ocurre rápidamente, pero en este caso, nuevamente, ahí el problema sería la falta de recursos para poder implementar las medidas de mitigación de riesgos. A ver, trabajo en una oficina en Lima, súper segura. A ver, trabajo en una oficina en Lima,
súper segura. Hacemos teletrabajo. ¿Puedo decir que no tengo riesgos? O sea, si trabaja en una oficina en Lima, entiendo que otra parte de sus compañeros hacen teletrabajo, porque hay entiendo de trabajo en Lima que esta persona trabaja en la oficina de la entidad en Lima. Bueno, en todo caso, a ver, si la respuesta es que no tienen riesgos, es decir, no hay riesgos, en este caso me imagino de contraer la enfermedad, bueno, difícilmente se puede identificar que no haya riesgos, ¿no? Pero bueno, a ver, si fuera el caso ya extremo de que ya se han identificado riesgos previamente y por lo tanto ya se han asegurado de implementar todas las medidas de riesgo, en este caso es continuar con lo que se está haciendo y valorar los pocos riesgos que puedan existir como de bajo riesgo y por lo tanto no va a ser materia de implementar medidas de mitigación adicionales, ¿no? Eso existe. Y para eso sirve la valoración de los riesgos. Finalmente, con la valoración yo voy a permitir escoger los riesgos más importantes para implementar medidas de mitigación. Por lo tanto, me van a quedar algunos riesgos que serán seguramente los considerados bajos, que no van a tener medidas de mitigación de riesgo. Si una entidad solamente tiene riesgos bajos, seguramente no va a tener la necesidad de mitigar o implementar medidas de mitigación de riesgo. Muy bien, a ver, para que no se nos vaya el tiempo, me ha parecido bastante interesante esta dinámica de contestar las preguntas, pero no quisiera dejar de lado el ejercicio porque vamos a obtener información que nos va a permitir durante estos 2 días trabajarla y poder retroalimentar en la siguiente sesión. Miren, el ejercicio es el siguiente. Ustedes, cada uno de ustedes, proponga un bien o servicio que se está brindando en la actual coyuntura de atención de la emergencia, ¿de acuerdo? O si hay alguna persona que quiera proponer algo distinto, perfecto, bienvenido, ¿de acuerdo? Hagan el ejercicio de identificar los atributos de ese único bien, ¿sí? Y para uno de esos atributos, identifiquen los riesgos, ¿sí? Solamente para uno de esos atributos, identificar los riesgos, ¿de acuerdo? De tal forma de que ustedes van a llenar una matriz que la van a encontrar en este link que yo voy a presentar a continuación. Como ustedes ven ahí, les vamos a pedir la información del gobierno subnacional donde están trabajando. Si no están trabajando para un gobierno subnacional, pongan la entidad, ¿de acuerdo? El nombre para que nosotros nos podamos dirigir a ustedes, el servicio o bien que han elegido, los atributos y solamente un riesgo. Y recuerden siempre utilizar la palabra en condicional simple, podría, ¿de acuerdo? Para poder asegurarnos de que se entienda que es una situación que todavía no se ha materializado. ¿Sí? Entren al link, por favor, y llenen en estos minutos. De esa forma, vamos a asegurar que podamos hacer una retroalimentación a la información que ustedes manejan, ¿no? Siempre buscando este espacio para poder contribuir con insumos que los ayuden, ¿no? Al final de la segunda sesión, quisiéramos que ustedes se puedan llevar un productito, ¿no? Riesgos importantes, con alguna propuesta de medidas de mitigación de riesgos que pueda ser útil para sus entidades. Ese es uno de los objetivos importantes, ¿de acuerdo? Y por eso les pediría que entren al link y hagan este ejercicio. Nosotros el día de mañana y pasado mañana los vamos a ordenar, sistematizar, vamos a proponer algunas medidas de control y para eso quiero que sepan que este trabajo lo vamos a realizar con especialistas, con personas que tienen mucha experiencia en estos temas, que trabajan en nuestro programa, en el programa GFP Subnacional, que residen en las regiones, que tienen mucho conocimiento de la situación actual, mucho conocimiento de la problemática de las regiones donde estamos interviniendo, y quisiera aprovechar para poder presentarlos. Les estoy dando la relación de los consultores que trabajan en el programa, en los departamentos donde trabajan. Hay 2 personas que ustedes van a ver que aparecen como itinerantes porque ellos constantemente están monitoreando el trabajo de los consultores residentes y también antes de la cuarentena viajaban, ¿no? Para poder absolver consultas puntuales en las entidades y también seguir con este trabajo de monitoreo y de retroalimentación. Para aquellas regiones que actualmente no son parte del programa, estos espacios nos ayudan también a poder compartir información de las buenas prácticas, información que también pueda ser útil
a todo el país, ¿no? En ese sentido, este espacio, véanlo por favor como una manera de poder ayudar también a todas las regiones, ¿no? Compartiendo información que pueda ser de utilidad, ¿no? Nosotros lo que queremos es que aquello que identificamos como buenas prácticas en las regiones donde actualmente estamos trabajando también sirva como modelo, como orientación, lineamientos al resto de regiones, ¿no? Esa es una de las formas que nosotros estamos ahora empezando a implementar para poder contribuir también a las demás regiones y de esta manera también cumplir con uno de los objetivos del programa, que es la replicabilidad de nuestras prácticas o buenas prácticas identificadas. Así que, por favor, las personas que trabajan en las regiones, en los gobiernos provinciales de estas regiones, si no conocen ya a los residentes, por favor, tienen sus correos para que se puedan poner en contacto con ellos. Repito, son profesionales de muy alto nivel, que conocen de varios de los temas que estamos mencionando, temas vinculados a presupuesto, logística, que tiene que ver también con el tema de la programación, y esto nos lleva a pensar en el SIGA, el tema de almacenes, inversión pública, contrataciones, recaudación de impuestos. Estos son los temas que ya tienen años trabajándolo y por lo tanto pueden ayudarlos a destrabar algunos de los problemas y a gestionar los riesgos que ustedes puedan estar identificando. Sí, entonces conmigo será hasta este momento. Por favor, reitero el pedir forma de poder garantizar la alimentación a los casos o situaciones que ustedes tienen y los vamos a ir absolviendo durante la segunda sesión y de esa manera poder ayudar, poder asegurar que estamos contribuyendo también al logro de sus objetivos. Muy bien, yo los voy a dejar, yo les quiero agradecer por su paciencia y espero verlos a todos en la siguiente sesión el día jueves a la misma hora. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias desde ya y nos vemos entonces el jueves 7 de mayo.